Jesús, lo sujetamos y quedamos abiertos, expuestos delante de ti. Te adoramos. Habla, Espíritu Santo, habla, habla. Toma mi boca, toma mi lengua, pon palabras y bendice a tu cuerpo, bendice a tu cuerpo. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos y la iglesia dice, amén. Así sea, toma asiento, disfruta de esta palabra. Hoy la hemos titulado, que no falte el vino. Amén, dice. Que no falte el vino. Bien, el contexto o un poco la introducción al pasaje que vamos a estar leyendo, quiero fortalecer, viendo un poco en este tiempo, un poco el reino. Yo trato de ver el reino en todo lugar, las cosas más pequeñas, y trato de poder ver y captar dónde Dios se está moviendo. Y eso me desafía a salir de una congregación, de estas cuatro paredes, de no encasillarme en una estructura, sino poder ser el propósito de Dios en esta tierra, la extensión de Dios en esta tierra, porque somos cuerpo y porque Él nos escogió para eso. Y una de las palabras que golpeó en este tiempo, confirmando este sentir, fue la que tuvimos hace poquito cuando hablábamos cómo vivir en medio de tiempos difíciles. Y hablábamos de que debíamos vivir por fe, ¿sí? Por fe. Y tomábamos el pasaje de Jeremías capítulo 29, versículo 11, cuando Dios le suelta a ese pueblo que está en esclavitud en Babilonia, le suelta que Él tiene planes más altos, tiene esperanza para ello, a un pueblo que está oprimido, ¿sí? Bajo un sistema babilónico, un sistema autoritario, un sistema déspota, un sistema de control. Y Dios le dice a ese pueblo que está siendo esclavo de ese sistema, ustedes tienen que vivir por fe, ¿sí? Y uno de los consejos que Dios le daba para el mientras tanto era que edifiquen casa, que se casen, que tengan hijos. Allí en la tierra anti Dios, que ellos puedan ser humanos. Y a mí esto me impactó, que puedan ser sencillos como paloma, prudentes como serpiente, dijo Jesús, pero que sean gente, que sean agradables, aún en un sistema que es totalmente contrario a las leyes de Dios, pero que puedan ser ellos gente sin caretas. Nadie mirando al lado, ¿sí? Ni golpeándolo. Que puedan ser gente transparente, con sus luchas, con sus dificultades, pero con una expresión genuina de buscar a Dios y poder marcar esa diferencia. Y esto golpeó en mi vida porque uno se está moviendo en ámbitos muy diferentes a ámbitos de iglesia y está tocando gentes que son bastante complicadas, hasta influenciadas por el mal. Nos estamos metiendo en campos realmente turbios y necesitamos expresar a Cristo. Y expresarlo, vuelvo a repetir, sin apariencias. Y esta es la palabra que Dios trajo para esta noche. Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Que no falte el vino. Que no falte el vino. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo,
Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bien, hemos trabajado este tema de los ritos y las costumbres judías, hebreas, de aquel tiempo cuando se casaban. Vamos a hacer un pequeño resumen. El pueblo judío es un pueblo festivo, le gusta la fiesta, porque el corazón de su creador, el corazón de su Dios, es un Dios de gozo, de alegría. Usted tiene un Dios que le gusta la fiesta. Gloria a Dios. Él no es ningún cara larga, ningún cara de amargado. El mismo Jesús, siendo la expresión del Padre, como aprendíamos el otro día, Él es un hombre que le gusta la fiesta. Él fue acusado de que era comilón y bebedor. ¿Se acuerdan? Que lo acusaron. Y Jesús dice, bueno, a usted no le gusta nada, porque Juan el Bautista no comía, no bebía, era nazareo o tenía ese voto, ¿sí? Se cuidaba de las comidas, de la bebida, y aún así ustedes decían, no tiene. Yo que ahora me presento ante los pecadores, como con los publicanos, con las prostitutas, son bienvenidas para el reino y disfruto de esos ambientes, ahora me acusan a mí. A usted no le gusta nada, le dice Jesús. Y vemos que Jesús es un Dios, o es una manifestación de un Dios que le gusta estar en los banquetes, le gusta estar en la fiesta, y fue invitado a esta fiesta. Fue invitado a esta boda. El contexto se da en un ámbito de fiesta, de gloria. Y es interesante, la mamá también está invitada de Jesús. Es lindo saber que las fiestas, por lo menos las bodas, los matrimonios en aquel tiempo, la fiesta duraba 7 días, de 5 a 7 días. ¡Wow! Y los familiares invitados, los amigos invitados tenían que programar 5 o 7 días de vacaciones, porque iban a pasar de fiesta 7 días. Era todo un tiempo, un ritual. ¿Sí? Obviamente en aquel tiempo, si bien estaba el trabajo, la mano del hombre, la mano de la mujer, obrando y siendo bendecidos por Dios, pero bueno, hoy tenemos nuestra jornada laboral, teníamos que pedir permiso. Aquel tiempo era diferente, era un tiempo de fiesta, 7 días de gloria, donde los banquetes, ¿sí?, estaban preparados por los novios, la familia de los novios, para que todos los invitados se sientan complacidos de estar, de ser testigos de esa fiesta, de esos seres queridos. La mujer, cuando se consumaba allí en esa reunión íntima de la familia, donde el esposo venía a buscar o venía a hacer negocio con el padre de la dama, de la mujer, cuando se terminaba el contrato, porque era todo un contrato, el esposo tenía que pagar una dote por su esposa o su futura esposa al papá. Era como un seguro de vida también para ella, ¿sí? Se calcula más o menos entre medio a 1 año de trabajo, ¿sí?, que iba a tener la esposa a su favor y la familia también a su favor. Y luego, donde se consumaba y la mujer estaba de acuerdo a casarse con ese varón, ahí comenzaba el contrato y la mujer tenía 1 año para prepararse y el esposo se iba a preparar en la casa del padre también, parte de su casa, lo que iba a ser su casa, y en ese año preparación, había todo un ritual para llegar a esos 7 días de boda. En aquel momento, el esposo, cuando llegaba el momento de la fiesta, salía a la noche, ¿sí? Salía con sus teas, con sus antorchas, y iba recorriendo y gozándose, porque los amigos que se iban agregando, iban cantando con alegría, se iban agregando a esa caravana, ¿sí?, a buscar a la novia. ¿Saben que todo estas alusiones, este tipo de historias que Jesús está contando, tienen mucha carga profética? En más de una parábola Jesús cita
algo referido a una boda, ¿sí? Las 10 vírgenes, ¿se acuerdan que estaban esperando? Y bueno, tiene una alta carga profética, y usted sabe allí en Apocalipsis, cuando la iglesia, la amada, va a estar, ¿sí?, teniendo esta boda con el mismo Jesús, el esposo, y allí no va a ser un día, allí un día es un año, van a ser 7 años, y tiene una alta carga profética, y Jesús usa esto de las costumbres para enseñar lo que Él quiere hacer y va a hacer con la iglesia. Pero aquí hay algo muy especial, más allá del contexto histórico, de lo que es una boda. Es tremendo porque aún los invitados tienen que venir de color blanco, tenían que estar preparados, no podían entrar con otra ropa. Si tenían otro color no podían entrar, no estaban listos para la boda. Se tenían que hacer rogar cuando el novio iba a invitarlos, ¿sí? Ellos sabían que la primera invitación le iban a decir que no, pero ellos volvían a rogar: dale, sé parte de esta boda, sé parte de este. Y ellos, bueno, ok, vamos a ir con la familia. Y es interesante, porque hay 3 elementos que yo quiero resaltar en esta boda. Y tal vez los exégetas o los estudiosos me dirán: me parece que la estás dibujando un poquito. Miren, hermano, vamos a trabajar sobre 3 elementos. Primero, quiero hablarte de las bodas. Una fiesta, un sacramento divino, según la Iglesia Católica, un sacramento divino. La institución matrimonial. ¿Saben que la palabra matrimonio, matrimonium en latino, significa matriz? Que es allí donde se desarrolla, ¿sí?, el feto y va a dar la apertura al ser humano. La humanidad, su origen y la continuación en este género humano. La vida cotidiana, el día a día del hombre y la mujer. Ahora, ¿qué tiene que ver, pastor, con esto? Yo quiero hablarte de que lo que Jesús hizo aquí, o de lo que vamos a estar reforzando, lo hace en un ámbito de familia, lo hace en un ámbito humano, lo hace en un ámbito de una fiesta donde nos representa a vos y a mí, donde estamos metidos allí en un matrimonio, en la primer célula, en el primer núcleo de una sociedad. Allí donde se generan las cuestiones más simples de la vida y donde uno tiene que batallar, en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Las bodas representan, ¿sí?, la cotidianidad de la vida. Allí nos habla de algunos elementos más, como las tinajas de agua. Podríamos citar muchos más, pero me quiero centrar en uno. Las tinajas de agua ¿por qué estaban allí? Cuando dice: llenen las tinajas de agua hasta arriba. Había un rito en aquel tiempo que era el de la purificación de los judíos. Como el territorio era todo tierra, piedra, y no había calzado como el de hoy, sino que estaban las sandalias. Había un rito de purificación que cada vez que había una festividad debían, obviamente, higienizarse, lavarse las manos, la cara, los mismos pies y poder ser parte. Recordemos que las mesas eran muy bajitas y se recostaban, y a veces el pie de uno podía quedar cerca de la cara del compañero. Así que había todo un rito de purificación, y estas tinajas estaban en la entrada, y allí comenzaba esta purificación, este higienizar. Incluía lavarse los pies, la cara, y dice que estas tinajas, cada una, entraban entre 2 o 3 cántaros. Estamos hablando de 100 litros más o menos de agua. ¿Cuántas tinajas había en total? ¿Cuántas? 6. Y en cada una entraba 100 litros. ¿Cuánto estamos hablando? 600 litros. Estamos hablando de una boda de 7 días, con una linda concurrencia de invitados, donde cada vez que iban a participar del banquete tenían que purificarse. Es interesante porque estas tinajas contienen agua, y el agua representa
representa la fuente vital de todo inicio. Es importante que el agua esté. Estamos hablando en el seno de una familia, estamos hablando de agua que representa la fuente vital de todo inicio. Miren, en el Génesis capítulo 1 Dios creó todo, pero el agua ya estaba. El agua era preexistente, o por así decirlo. Y qué interesante, todo comienza ¿dónde? En el agua. Es el ámbito inicial de la acción creadora de Dios. En lo espiritual, el agua representa esa fuente receptora, pero también procedente del río del Espíritu. Es allí donde en nuestro corazón se emana esta agua. Y es importante el agua en una casa, y más en el ámbito espiritual. Estoy hablando de una familia, ahora puse el agua como segundo elemento, que es la fuente de Dios. Cómo está esa tinaja, cómo está el nivel de agua en esa humanidad que vos estás viviendo día a día. Y luego, y acá me meto de lleno, quiero hablarte del vino. Gloria a Dios por el vino. Después de casado me gustó el vino. Antes no me gustaba. Pero hoy me estoy dando permiso, ¿sí?, con la pastora, de tomarnos un buen vino, una buena copa de vino, sobre todo en las noches, cuando sabemos que nos podemos meter en el sobre, que no un segundo tiempo, un tercero, sino que sabemos que nos espera allí el lecho, nos podemos dar ese gusto. Y la verdad que nos encanta, nos gusta. ¿Sí? El vino, que es la bebida que estaba allí en la fiesta. Cuento una costumbre más. El vino, y esto es muy interesante porque usted va a ver un montón de cosas en internet, va a estudiar, y algunos van a decir no era vino, era jugo, Dios no tomaba vino fermentado con grado de alcohol. Miren, hermano, su pastor es bastante curioso. Y yo llegué a mi propia conclusión, no digo que sea la correcta, digo que es mi propia conclusión. El vino de aquel tiempo sí estaba fermentado y tenía alcohol. Sí tenía alcohol. Es más, el mejor vino no es como el vino ahora con todos los químicos y la sustancia. En aquel tiempo hasta 22 grados de alcohol tenía. Hoy el vino tiene 12, 13, más o menos, ¿no es cierto? Hasta 20, pero ese estoy hablando del mejor vino. Ahora, también tengo que decirle que estaba el jugo de vino, donde ese cántaro o otro recipiente había que diluir esta graduación alcohólica. De una porción, por así decirlo, de este vino de 22 grados, cabían 4 porciones de agua. Y ahí se lo recontra rebajaba y prácticamente era un jugo de vino. Por eso podían durar tanto tiempo tomando. Por más que esté rebajado, si en el periodo hay una gran cantidad de exceso de consumo, algo va a empezar a provocar. Pero en aquel tiempo el buen vino tenía un alto grado de fermentación, de alcohol. El vino representa la fiesta, representa la alegría, representa el gozo. La Biblia dice en Eclesiastés 9, versículo 7, anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. En la fiesta se acabó el vino. Se acabó la fiesta, la alegría, el gozo. Y esto era una vergüenza para esta familia. Y yo quiero que ya empiece a pensar que estoy hablando de mi vida, de la de usted y de la de cada seno de los hogares que están aquí representados. En esa fiesta, en esa humanidad, en ese matrimonio, en ese hogar, no había vino, no había gozo, no había alegría. El Salmo 51, versículo 12, dice la palabra, devuélveme el gozo de tu salvación. David se mandó un macanón. David escribe el Salmo 51 cuando él sabe que lo que cometió, ese error, afectó no solamente su vida, la de su entorno, sino también la de su descendencia.
Y él le pide perdón a Dios. Y mientras él callaba, dice que se envejecían los huesos. Mientras él no soltaba esa liberación, ese perdón, la artritis, la artrosis lo iban consumiendo. ¿Saben que muchas enfermedades de los huesos tienen que ver con la falta de perdón? Y aquí vemos a David que perdió, un hombre que danzaba, como nos decía hoy la pastora, un fluir del espíritu, había perdido la salvación por un pecado no confesado. Mateo 26, 27 al 28, y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre de pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. En estos dos versículos, el vino es salvación. En estos dos versículos, más clarito aquí en la Santa Cena, en la última cena, donde Jesús toma el vino como representación de la sangre tu pecado y que te va a otorgar la posibilidad de ser inocente delante de Dios y entrar en ese cielo eterno, la salvación por la sangre redentora allí vertida en Jesús, en esa cruz que limpia mi maldad. El vino aquí va a representar no solamente el gozo, sino tu salvación. Yo quiero aclarar, porque a veces damos por entendido, y más en una palabra soltada de una plataforma, que no estoy haciendo apología al consumo del vino. Amén. Golpealo y decirle que te están hablando a vos, ¿viste? A vos te están hablando. No estoy haciendo apología del consumo del vino físico. Lo estoy haciendo en el modo espiritual. Aunque sí hablé del físico en los ritos y en las costumbres judías, ¿sí? Que sí tenía grados de alcohol que eran rebajados en agua. Aún Dios mismo trae el vino en representación y en símbolo, que es el gozo, porque produce alegría. La Biblia prohíbe explícitamente la embriaguez de vino. ¿Sí? Romanos 13:13, Gálatas 5:21, Primera de Pedro 4:3. Bueno, usted lo sabe. Aunque beber vino o alcohol no es en sí mismo un pecado. ¿Aló? Me tomé una cervecita, pastor, un vaso, 2 vasos. Ok, yo no te puedo juzgar. Está mal tomar una cerveza o tomarse un vaso o 2 vasos de vino, y yo no te puedo juzgar, hermano. La Biblia dice: la embriaguez de vino es pecado. El problema es la falta de autocontrol y las consecuencias de excederse. Lo mismo ocurre con la comida, la gula. Sacá el vino, pero te morfa todo. No hay autocontrol. Cuando perdiste el autocontrol de cualquier sustancia que vos estás ingiriendo, ojo ahí, estás al límite de cometer un pecado. Primera de Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, todas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Hechos 2:13. Pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y les acusaban de estar borrachos. Pero los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz Pedro dijo: israelitas, habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Estamos hablando de una fiesta, la fiesta del Pentecostés. ¿Y qué hay en la fiesta de Dios? Vino, pero en este caso rebajado. Han pasado la noche, han dormido, se han levantado, tal vez están bebiendo en la continuidad de la fiesta, pero recuerden que tiene 4x1 las porciones. Si en todo caso hay un efecto del alcohol en la sangre, lo veremos más tarde, más de noche. Son las 9 de la mañana, nosotros no estamos borrachos, le dice Pedro. El contexto era que el Espíritu Santo
había descendido y había llenado los corazones de estos hombres. Dios, que cada aspecto de nuestra vida como creyente esté bajo el control completo y absoluto del Espíritu Santo. Esto no viene por la embriaguez, ni tampoco va a imitar sus efectos. Y aquí tengo que hacer un paréntesis, y me meto tal vez en un gran problema, pero algunos me lo van a entender. Cuando muchas veces nosotros creemos que porque el Espíritu Santo cayó y descendió, yo empiezo a hacer locura como si estaría borracho. Ojo aquí, porque a veces más es una cuestión emocional que la provocación y efecto mismo del Espíritu Santo. Y esto es algo que yo me hago cargo. Estar lleno del Espíritu Santo no es una experiencia exótica o una cargada de emoción de hacer locuras. No es una euforia celestial, un zumbido espiritual, un baile. Estar lleno del Espíritu Santo es una sumisión constante de la propia vida al Dios de la gloria. La alegría y el gozo no están en las cosas, están en nosotros. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Lo que Jesús le está diciendo, ustedes serán la fuente donde emane mi presencia, mi Espíritu, que traerá gozo, paz, alegría en sus vidas. El gozo es un estado de complacencia que siente el cristiano en la extensión del reino de Dios y su justicia en su corazón y en su entorno. El gozo, ese vino que Dios quiere darte, es un estado de autocomplacencia de todo lo que te rodea. Paz con Dios, paz con mi prójimo, pero tener esa alegría continua a pesar de cualquier circunstancia. El gozo bíblico es un estado de ánimo profundo y duradero que proviene de una relación íntima con Dios. Tiene su origen en el Espíritu. La vida está hecha para vivirla en plenitud, iglesia. Dios con nosotros. Y aquí vemos a Jesús en medio de esta fiesta, en medio de este matrimonio, de esta institución, de esta primer familia de la sociedad, que nos representa a todos los hogares hoy aquí, que le faltó el vino, le faltó el gozo, la alegría al tercer día, y la fiesta iba a durar por lo menos más, un poquito más de lo que ya había durado, más de la mitad. Y sin embargo Jesús hizo un milagro extraordinario. A veces nos pasa que en nuestras tinajas espirituales está escaseando. Y que cuando una tinaja escasea y se vacía por X motivo, uno va en busca de la segunda. Y que también está escaseando, pero que cuando se utiliza y se vacía, vamos a la tercera. Y hay un momento donde todo está vacío. Y ya no hay motivo de celebración. Esa mujer que se separa o ese hombre que termina con un divorcio, con un triste final, en un proyecto de familia. Y tal vez esos corazones que por despecho van y buscan una venganza y ya empieza que el vacío va en aumento, las broncas van en aumento, las quejas, las incertidumbres van en aumento, y voy y tomo de acá y me sacio este poquito
tinaja quedó vacía y voy y quiero tomar otra y no hay motivos para celebrar. Llega un momento en que la vida no tiene sentido, se perdió el gozo. Y esto lo tengo que decir porque hay a veces que vivimos aquí adentro con caras que podemos ponerle la mejor onda, pero los corazones no hay vino. No hay un disfrute, no hay una alegría, no hay un gozo. Y llegaron a sus hogares y ven esas mismas caras y tienen que pelear la misma batalla y ya utilizan otras herramientas y otros argumentos porque ya esta vasija se vació y ya no puedo tomar de ella y voy perdiendo el gozo de la salvación y voy desenfocándome de lo que Jesús hizo algún momento en mi vida. Y entra toda una rutina y una cotidianidad sin gozo. Debemos llenarnos del vino del Señor, de la palabra creadora, la que transforma toda circunstancia. Tenemos que aprender a vertir su palabra en medio de toda situación, que es la única que puede convertir esa agua, esa circunstancia, en vino, en salvación. Y Cristo es un misterio porque todos los símbolos de aquel Antiguo Testamento, las edificaciones, los ritos, nos llevan a la persona de Jesús. Cristo es agua, Cristo es tu purificación, Cristo es tu limpieza, Cristo es tu santidad. Que la letra en el rito nos decía que lo teníamos que hacer, pero también Cristo ahora es vino en nosotros. Es una sustancia superadora, más que ser simplemente sanos, salvos, limpios, purificados. Gloria a Dios, pero aún hay más de Dios que está preparado y dispuesto para tu corazón, tu casa, tu vida, que es el vino, que es la salvación, que es el gozo, que es la vida del Espíritu. Hay que sacarse tanto formato de la iglesia. La Santa Cena siempre con vino. ¿Por qué transformaron? Porque hubo un movimiento en aquel comienzo del siglo XX, donde las iglesias pentecostales, porque obviamente había problemas con el vino en las iglesias, ¿qué hicieron? Cambiaron el vino por alguien que se le inventó el jugo de uva y fue un creador de la marca y se hizo famoso y vendió ese jugo por toda la región allí en las iglesias madres en Estados Unidos. Pero la verdad es que aquí hay vino. Entonces en la historia hay cosas que nosotros vamos adquiriendo, formatos, estructura, que pierde la esencia. Dios hace que en esta boda no falte el vino, el gozo, porque el vino provoca eso con control. Salmo 104, ¿saben cómo es el título de este salmo? El Dios creador produce todo. Léalo en su Biblia, sobre todo la Reina Valera. El Dios creador produce todo, o aquel creador que produce todo, y entre todo eso que produce, Él produce el vino. Y el vino que alegra el corazón del hombre. Porque es un símbolo que va a ser Cristo en la vida de aquellos creyentes. Quien tiene a Cristo tiene gozo. Dije que el que tiene a Cristo tiene gozo. Porque tiene una esperanza perpetua que las circunstancias no lo pueden controlar, sino que su presencia, su palabra, vertida en esa circunstancia, va a hacer que transforme esa circunstancia negativa y lo que Él desea y anhela y espera conforme a su voluntad venga.
Por eso hay paz en medio de situaciones complicadas. Hay una paz sostenida, hay una alegría sostenida. Eso es el gozo. Por eso los primeros hijos de Dios, los cristianos en la iglesia primitiva, cuando eran crucificados, cuando eran prendidos y los rociaban de brea y prendido fuego, cantaban con alegría. Porque sabía que la patria celestial estaba ahí a un pasito. Estaban locos. Dios con nosotros y su acción creadora. Él fomentando el gozo. El río del Espíritu fluye a través de ustedes si ustedes creen en mí, dijo el Señor. Ojo cómo manifestamos a Cristo. Porque a veces alineamos todo nuestro ser o nuestra creencia a nuestro temperamento o a nuestro carácter. Y así tiene que ser Jesús. Dios no va a aniquilar tu temperamento, al contrario, lo va a forjar porque Él puso ese temperamento en tu vida. Todos somos diferentes. Pero la medida de ese crecimiento es ser como Cristo. Y en ese crecimiento hay algo que no puedes perder. El vino de la salvación. Así que este es un tiempo para levantarnos, iglesia, más allá de lo que esté pasando y decirle: Señor, derrama tu vino en mi vida, derrama tu gozo, tu alegría, tu fiesta en mi vida. Quiero empezar a hacer la vida cotidiana con una postura y una expresión diferente. Gozarme, que más allá de lo que me esté pasando, yo tengo salvación en Cristo. Y no hay más nada. Él es suficiente. Él es suficiente. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en Él. El primer milagro de Jesús no fue sanar a un enfermo, no fue levantar a un paralítico, no fue resucitar a un muerto. Fue un milagro de providencia, de prosperidad, de abundancia. Que no te falte el gozo, iglesia, que no te falte el gozo en tu corazón. Qué extraordinario verlo a Jesús produciendo vino. Y el esposo, sabiendo que no había sido él, que estuvieron a punto de ser avergonzados delante de todo y decirle: muchachos, no hay providencia para más, solo 3 días duró la fiesta. Hubiese sido realmente la peor fiesta de la novia y del novio, pero allí estaba Jesús. Puede faltar de todo, pero que no falte el gozo. Que no falte el gozo. Esa esperanza perpetua, esa esperanza continua de saber que esta situación es pasajera, es momentánea. Y que en esa vida, en esa familia, en ese matrimonio, hay algo que no puede faltar. Cristo, Jesús, Él es suficiente. ¿Cuántos quieren el vino de Dios? ¿Cuántos quieren volver a sentir gozo por la salvación? Sentir que alguna vez estuvimos allí en el lodo cenagoso, que alguna vez perdido, errante en el mundo, y que hoy estamos con dirección, con desafío, con batalla, parando delante de cualquier enemigo y hacerle frente. ¿Por qué? Porque Dios ahora está con nosotros. Situaciones donde nos toca estar tristes, pero hay otras que nos tenemos que alegrar. Pero hay algo que no podemos perder: gozo. Gozo. Gozo, el gozo del Señor. Iglesia amada, este es un llamado para todos. Empezar a cambiar la cara de limón, ¿sí? Empezar a cambiar esas expresiones de Tutankamón, de momia, caminando,
de muertos vivientes y darle un poco de lugar al vino de Dios, al gozo, a la alegría. ¿Quién te la va a dar? ¿El gobierno? No. ¿Tu esposo? No. ¿Tu sueldo a fin de mes? No. Te la da Dios. Es una fuente interna. No lo busques en las cosas, está dentro tuyo. Tiempo de orar, tiempo de clamar, tiempo de decir Señor. Y si hay que pedir perdón por algo, hacelo. La pastora nos contaba de esta confesión de este hombre. ¿Por qué? Porque él quiere sentir gozo. Quiere sentir gozo, quiere sentir presencia de Dios. Si hay que pedir perdón, hágalo. Si hay que liberar perdón, hágalo. No se pierda una vida sin gozo, sin la chispa de Dios. Ahí donde está, aquellos que quieran este vino espiritual, aquellos que quieran ser bendecidos, rociados, tocados, llenos de alegría. Cerrá tus ojos y pedile a Dios. Evidencia venga del cielo. Que no falte el vino nunca, nunca, jamás. Representa la fiesta, representa el gozo, representa la alegría. Quiero de ti, Señor. Si te tengo a ti, Quiero de ti gozo. tengo todo. Oh.